Es que crece el hartazgo de los españoles hacia una cesta de la compra que no para de subir, ante una factura de la luz desorbitada, ante los problemas que tienen los jóvenes y no tan jóvenes para encontrar vivienda. Crece ese hastío ante la inseguridad que se padece en los barrios. Que si una intervención de Abascal dura 20 minutos, 5 o 7 va contra Sánchez y el resto directamente interpela a Feijóo. A Pedro Sánchez le da gasolina y Santiago Abascal es el fuego que necesita también el PSOE. Pero ¿cómo se atreve el partido nauseabundo obrero español a autoproclamarse feminista y a enarbolar la bandera de la defensa de las mujeres, que han frenado las denuncias? Yo ahora, si fuese el líder del Partido Popular, no pediría elecciones, diría, bueno, que se vaya desangrando el Partido Socialista y el gobierno de Pedro Sánchez, que a mí me conviene. 3 encuestas sitúan al Partido Popular como el principal partido de España y destacan la fuerza de Vox, que es la formación que más crece. El País, El Mundo y El Español arrancaban la semana publicando estudios demográficos que señalan cómo quedaría un resultado electoral si hoy hubiese elecciones generales, y en lo que el país sufre por la detención a Ábalos y a Koldo y por la condena al fiscal general del Estado. El Español le da 145 diputados al PP, mientras que El Mundo le coloca con 143. Al PSOE, el Español le coloca un paupérrimo resultado con tan solo 102 representantes, un poco más le da El Mundo, que lo coloca en 108. El Mundo le da 57 diputados a Vox, el mejor partido colocado en todas las encuestas, y el Español lo asciende a 59 representantes. Ambos medios coinciden en cuánto obtendría la izquierda, Sumar 11 diputados y Podemos 2 escaños. La del País no viene con extrapolación de escaños, pero sí que ofrece más profundidad para el análisis, por eso nos vamos a centrar en ella. La vamos a abordar enseguida. Antes quédense con este dato porque es importantísimo, ya que afianza el auge de Vox, que es el partido que más crece, el único partido que crece en intención de voto de este 2023. Pero antes, bienvenidos y bienvenidas a La Diana, no solo a vosotros, sino también a mis colaboradores, Pepe Palacios, Carlos Latorre. Bienvenidos a La Diana una semana más. Muy buenas, pues encantado. Y bueno, yo os cuento, porque ya os digo, tenemos muchas encuestas esta semana, la del País en las que nos vamos a centrar por esto de que ellos están todo el resultado pormenorizado. Y fijaos, porque como decía, Vox es el partido que mejor sale, ¿vale? La encuesta elaborada por 40DB para el País y para la SER, ya os decía, situamos al Partido Popular, voy a empezar por el resto del partido también para refrescar también esa idea. Al Partido Popular lo colocan en los 31 diputados, al PSOE en el 27,8, a Vox en el 17,4, igual que lo que le da, justo igual que lo que le da el Español, a Sumar en el 5,7 y a Podemos en el 3,7. Estos porcentajes son muy similares en el resto de encuestas. Para que os hagáis una idea, en la del País y la del Español, que son las que más se diferencian en lo que tiene que ver con la intención de voto, hay una diferencia de solo 2,4 entre los electores del PP, dándole más el Español que el País, y 1,6% de distancia entre los que votarían al PSOE, dándole más, como podéis imaginar, el País. Una diferencia que es verdad que hay, pero que es bastante pequeña, muy poco pronunciada. Fíjense, Vox es el partido que más crece. En lo que va de año ha crecido un 3,6%, más que nadie. De hecho, aparte de Vox, solamente Sumar desde enero a diciembre crece, y lo hace porque arrancaba 2025 bajando, por tanto mejoró resultados. Pero es que esto no es todo. Si comparamos estos resultados con las elecciones de 2023, Vox es el único partido que crece en hasta 5 puntos, siendo la única formación, repito, que lo hace. Para que se hagan una idea, es que hasta el PP pierde 2,1% de intención de voto, el PSOE 5,3%, Sumar, obviamente por la separación de Podemos, pierde un 6,6%. Solo los de Abascal acabaría la legislatura mejor de como la comenzaron. Un crecimiento de Vox que se puede leer por varias claves. Podemos decir que 3. Una, que los de Santiago Abascal son los que más están consiguiendo retener a sus votantes. El 84,6% de los que en 2023 confiaron en Vox hoy seguirían introduciendo su papeleta en las urnas, lo que le coloca casi 10 puntos por delante del PP, que es el segundo que más fideliza. La segunda clave es que Vox es el partido que más consigue robar a otros partidos el voto. Sería con 13 de cada 100 votantes del PP, con el 4% de los del PSOE, incluso con el 1% de los de Sumar. E incluso lo más destacable es que se consigue convencer a la gente que no votó en 2023. El 11,4% de estos votarían a Vox. Mientras tanto, solamente el PP consigue el 6,4% y el PSOE el 6,2%.
La tercera y la última clave es, como ya es habitual, Vox es el partido que más crece entre los jóvenes. El 25% de los jóvenes de entre 18 y 24 años escogería los de Abascal. Esta es la franja de edad que más votaría al partido de la extrema derecha. Chicos, después de este análisis, ¿vosotros cómo lo veis? Carlos, ¿cómo analizáis estos datos? Bueno, yo creo que saco pues dos grandes conclusiones. Una, que España o españoles queremos y necesitamos elecciones porque la mayoría parlamentaria que hay actualmente no es ni mucho menos la que requiere España, y también porque se nos mintió. No voy a pactar con tal, al final pactas. Pero yo también, una conclusión que saco es que el gobierno nos está, voy a poner presuntamente para no tener líos, estafando con el CIS. Porque todas las encuestas, todas, sean de más tendientes a la izquierda o más hacia la derecha, coinciden en que la suma PP-Vox estaría en el entorno de los 200. Todas, ¿eh? Sea del País, del Mundo, del Debate, ABC, La Razón, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras que solo el CIS de José Félix Tezanos, que solo ya con saber quién es, o sea, que cómo se llama, el que manda en el CIS, ya te da una ligera idea de cómo va por ahí las cosas. Creo que o sea, solo el CIS es el que nos dice que Sánchez no es que gana, es que gana en España y hasta en Portugal, sin que se presentara ahí. Entonces, eso es lo que saco a grandes rasgos. Es obvio también que Vox va a o subiría bastante, y hay una izquierda dividida y que ni con el apoyo de los independentistas de toda raza y condición sumaría. Entonces, yo creo eso, que basta ya de seguir aguantando una legislatura y una mayoría parlamentaria que ni es mayoría, ni es casi ya parlamentaria, que está agonizando, y que yo creo que fruto de estas elecciones podemos estar en una nueva en que el CIS no se colonice. Pepe, que te oíamos Sí, antes. sí, hay un claro giro a la derecha. Si hace en las elecciones pasadas parecía que había un giro a la izquierda, o al menos había una confluencia que daba mayoría a la izquierda, pues ahora está claro que el giro es PP-Vox y que el PP está condenado a tener que pactar con Vox, y lo que no sabemos es si Vox querrá entrar en el gobierno, si hará como ha hecho hasta ahora, que quiso entrar pero luego salió, porque se está mucho mejor sin tener que tomar ningún tipo de responsabilidad, y luego cuando vienen los problemas como hubo este verano pasado con los incendios en Castilla-León o en Galicia, pues bueno, ellos se lavaban las manos porque como ellos no tenían ningún tipo de autoridad ni ningún tipo de consejería a cargo, pues ellos hacían el trabajo de decir qué mal, qué mal, qué mal. Pero, como decía Carlos, cuanto más tiempo tarde el Partido Socialista, en este caso el presidente del gobierno, Felipe González iba a decir yo, en cuanto más tiempo termine, siga alargando, prolongando la legislatura, Pedro Sánchez, la sangría de votos en el Partido Socialista va a ser todavía mayor, con lo cual siempre ha estado Núñez Feijóo diciendo que hace falta, y desde el primer día, que hay que convocar elecciones, pero es que ahora, cuanto más tarde, a Feijóo les conviene. Es decir, yo ahora si fuese el líder del Partido Popular no pediría elecciones, diría, bueno, que se vaya desangrando el Partido Socialista y el gobierno de Pedro Sánchez, que a mí me conviene. Pero también el PSOE suele tener un suelo. O sea, sí, claro, tiene los 104 diputados. Sí, claro, eso es el suelo, 104. También vemos que Feijóo tiene un techo que es 140, es decir, que no va a tener nunca mayoría absoluta, van a tener que pactar con Vox sí o sí, con Vox o con Junts o con el PNV. Esos partidos tan denostados, un día sí, otro no, que tiene Feijóo. Y chicos, ¿cómo veis ese crecimiento de Vox? Es el partido claramente vencedor de todas las encuestas, es el que más fideliza, al que más votan los jóvenes, el que más roba a otros partidos. ¿Cómo lo veis? El que más votan, el que más intención de voto tiene de joven, pero tenemos que ver si esos jóvenes luego van a ir a echar el voto en la urna. Es que la intención de voto es una cosa
Y el voto, como decía Carlos, el voto cautivo, el voto fijo que tiene el Partido Socialista y el Partido Popular, gente ya de mediana edad hacia arriba, esos siempre van a ir a votar. Los jóvenes tienen mucha intención de ir a votar, pero luego, el fin de semana, me voy por ahí, lo dejo para el final, llegan las 8 de la tarde y no he votado. Sí, o sea, estoy totalmente pues, de acuerdo con Pepe. Obviamente, intención de voto, sí, pero al final, una cosa es decir lo que voy a hacer cuando ni siquiera hay expectativa de urnas y otra muy distinta es vete al colegio electoral y pon esa papeleta. No sé. O sea, también hay que ver, por ejemplo, unos datos que es el recuerdo de voto. Ese es un microdato que es muy importante. Es decir, ¿cuánta gente que votaría, o sea, que votó al PP el 23 de julio del año 23 votaría a Vox ahora? Por ahí igual pueden ir mejor los tiros. Pero yo creo que al final es un poco suflé. Es un poco suflé. Lo hemos visto en Andalucía. Carlos, lo hemos visto en Andalucía. También había muy buena intención de voto en las elecciones autonómicas y ganó el PP pidiendo Juanma Moreno, como pidió en su momento Felipe González, el voto útil, y el voto útil, que era una intención de voto a Vox, se fue al Partido Popular y ganó por mayoría absoluta del Partido Popular. Veamos si esos 140 diputados del Partido Popular pueden ser 150 o 155, porque muchos al final prefieren el partido estable, el partido que tiene en todas las circunscripciones, tiene una estructura, y eso también influye mucho, pero es verdad que Vox va a pegar un subidón, efectivamente, sí. que Vox es un partido que está en línea ascendente, mientras los partidos tradicionales pues están estancados y el Partido Socialista hundiéndose. Y la primera cata pues la tendremos esta misma semana que viene. En Extremadura, efectivamente. Además que es un territorio muy propicio a Vox. Claro, la pregunta que hacías, ¿cuánta gente del PP se iría a Vox? 13%. Ahora mismo, según las encuestas, que puede ser que de ese 13% se acaben quedando en el PP por lo último que decía Pepe. Y fijaos, chicos, porque es que aunque las encuestas le dan al PP, que es la primera fuerza, la mayoría de la gente está como dejando de votarles a los principales partidos. Esto parece que ya no va tanto de quién convence, sino de quién deja de convencer, porque es que no encuentro dónde lo tengo apuntado, perdonadme. Al Partido Popular lo dejan de votar en relación a 2023 el 2,1%, pero es que al PSOE el 5,3% lo dejaría de votar. Esto parece que va, como decía, no de quién suma, sino de quién resta menos, ¿no, Pepe? Es que el problema que tienen los partidos grandes, el Partido Socialista y el Partido Popular, es que luego vamos a hablar de los distintos casos de corrupción y de abuso de poder, vamos a dejarlo así, como abuso de poder de dirigentes con subalternas, pues la verdad es que son partidos que tienen muchas vías de agua. El Partido Socialista el que más. El barco se está hundiendo y le está entrando agua por todas las vías de escape que tiene ahora mismo su estructura. Y entonces, el partido emergente, el partido que parece que te ofrece todo aquello, te cuenta, te da lo que tú quieres escuchar, pues es el que está recogiendo esos votos. Pero como bien decía Carlos, vamos a verlo en apenas unos días, cuando sean los resultados de las autonómicas de Extremadura, veremos si esa intención de voto se hace real y entonces veremos también si Vox pues tiene también la capacidad de entrar en gobierno, porque estar fuera del gobierno es mucho más calentito que estar dentro del gobierno, porque dentro del gobierno hay que decidir, hay que legislar, hay que realizar decretos, hay que, de alguna manera, mojarse, que ahora mismo Vox está en la orilla, pero nunca se moja. Correcto. Sí, yo creo que hay un componente básico que es el componente populista. Pepe por lo apuntado. O sea, Vox, al igual que otros partidos a la izquierda también, ¿qué vende? Crecepelos, soluciones fáciles a problemas difíciles. Por ejemplo, el de la inmigración. Además, si os fijáis, en los 2, 3, 4 temas que Vox aborda, más allá no va, son ideas muy simples y que calan en gran parte de los españoles. Inmigración, impuestos y demás, pero con dos eslóganes. Entonces, estos
mensajes calan mucho y tienen muy buena resonancia y son muy fáciles de reproducir, pero no deja de ser un componente populista. Y claro, ante eso, cualquiera que sea medianamente moderado es la derechita cobarde. Claro, pero ponte tú para gestionar, bonito, es que tú no has durado ni un año en los gobiernos de Valencia, Extremadura, Aragón, Murcia, Castilla y León y demás. Gestionar es muy complicado, entre otras cosas porque te implica hacer prioridades, te marca prioridades y te marca una agenda que luego en el escaño de la oposición decir que uno es malo y el otro es peor, hombre, creo que no es la mejor forma de hacer política. Y si os fijáis, estos datos que Samu está dando, cualquier pleno entre Abascal y Sánchez se convierte que si una intervención de Abascal dura 20 minutos, y no es broma, ahí están los vídeos y los diarios de sesiones, de 20 minutos en que tiene que replicar a Sánchez sobre corrupción, política europea, inmigración, esto, lo otro, de 20 minutos, 5 o 7 va contra Sánchez y el resto directamente interpela a Feijóo, que encima no se puede defender. O sea, por tanto, ¿quién es el objetivo de Vox? Sánchez no. Es Alberto Núñez Feijóo. Y ya acabo, Vox y el sanchismo son vasos comunicantes. Sin sanchismo no habría Vox y sin Vox no habría sanchismo. Sí, totalmente de acuerdo, porque es que al final se apoyan uno a otro. A Pedro Sánchez le da gasolina y Santiago Abascal es el fuego que necesita también el PSOE para poder decir que pues, son los más feministas, son los más liberales, son los más solidarios. Bueno, pues ahí están. Y el problema del Partido Popular es que tiene un líder que no infunde mucha confianza. Y ese es el gran problema que tiene el Partido Popular, que no tiene un líder estable, un líder que llame al electorado a decir yo confío en este señor para que sea el presidente del gobierno. De hecho, no tengo ahora mismo los datos a mano, pero dentro de los votantes del PP confían más en Ayuso que en Alberto Núñez Feijóo. Pero fijaos porque me voy a ir a algo que parece tonto, pero que realmente es importante por los que también he escuchado a otros analistas, porque la encuestadora 40DB, la del País y la SER, siempre pregunta por dónde se colocan los españoles en una escala del 1 al 10, donde el 1 es la extrema izquierda y el 10 es la extrema derecha, a nivel ideológico. Esto también lo hace el CIS, y el CIS siempre da una cosa bastante similar a las que da 40DB. 40DB generalmente suele decir que los españoles están en el 4,9, es decir, están en el centro y en el centro izquierda. Pues ahora en este último barómetro de 40DB, aunque sea, insisto, algo leve, es destacable que se ha movido un poco hacia el 5%. Tú dirás, esto es pequeño, pero es que este tipo de movimientos, según explican analistas ya consagrados y que llevan años siguiendo esto, y entiendo que Carlos y Pepe también coincidirán con ello, suele anteceder a una victoria de la derecha, una victoria del PP, porque es un giro ideológico. Ahora bien, este giro es que ya está empezado en España. En España ahora mismo la mayoría de autonomías están en manos del PP, una mayoría simple o sea, los españoles le dieron una mayoría simple en el Congreso al PP, una absoluta en el Senado. O sea, el conservadurismo ya está presente, cuando en teoría la mayoría de españoles eran más progresistas. Y esto nos hace indicar a que si todavía el giro a la derecha no se ha terminado y si no le encontramos techo a Vox, podríamos estar hablando, y esta es la pregunta, de que el PP con Vox o sin Vox puede llegar a emular esos 13, 14 años de felipismo. Le voy a preguntar a Carlos. Largo me lo fías. No, además, vamos, no lo contemplo, pero sí que me gustaría matizar que una cosa es el comportamiento electoral y otro el comportamiento ideológico. Es decir, ¿cuánta gente que ya pasó en las elecciones autonómicas y municipales del año 23, cuánta gente va a votar al Partido Popular sin, o a Vox incluso, sin ser o siempre habiendo votado al PSOE? O hasta Podemos, tengo algún amigo. Entonces, una cosa es que yo esté más hacia la izquierda o más hacia la derecha, y otra cosa es que esté harto de lo que veo y de lo que me hacen ver. Entonces, ahí es donde creo que los 190 y pico, 200 diputados de Vox
junto con el PP, están más o menos consolidados. Ahora, que ellos vayan a hacer una macro legislatura, ¿no? Por así decirlo, de 12, 13, 14 años, yo creo que no. Porque además... No lo es. No, pero bueno, porque hemos dado con la clave. ¿Cuánto aguantaría Vox en un gobierno? Entre 0 y nada. Claro. Claro, no, y yo Pepe, creo... déjame que dé un dato porque le suma mucho lo que acaba de decir Carlos. Fíjate porque, claro, lo que decía él, ¿no? La gente que se autopercibe en un lado no tiene por qué votar a ese lado. Fíjate, la gente que se autopercibe en un 8, pues un 7,8% de la gente que se autopercibe en un 8, que es 2 puntos más cerca de la extrema derecha, votaría al PSOE, percibiéndose de extrema derecha. Un 40% que se coloca en un 9 votaría al PP, percibiéndose de extrema derecha. Es decir, ¿cómo están las cabezas? Carlos, como decía Carlos, que no se acaba siempre de llevar una cosa a la otra. Pepe, ahora sí. Bueno, más que nada porque es que lo que hay es una decepción con los partidos políticos, con los gobernantes. Yo diría más bien con los gobernantes, no con los partidos políticos. Una cosa son las ideas y otra es, como antes decía Carlos, es muy bonito estar fuera del gobierno, pero cuando tienes que decidir y cuando tienes que legislar y son cosas que son contrarias o que no son totalmente lo que tú tenías en tu argumentario, pues claro, eso rompe mucho al votante. Y yo creo que los votantes del Partido Socialista ahora mismo se ven muy decepcionados con la deriva que tiene el gobierno, con el aguantar por aguantar, con los casos que están saliendo. Y yo he escuchado de algún votante del Partido Socialista que se lo está pensando, si votar al Partido Popular o incluso votar a Vox, que me parece algo increíble porque están en las antípodas de su ideario, ¿no? Pero es más que nada la decepción que tienen muchos ciudadanos de lo mal que nos gobiernan tanto en las comunidades autónomas como en el gobierno central. Carlos, ¿quieres añadir algo? Totalmente de acuerdo. O sea, una cosa es el PP, el PSOE, Vox y tal, y otra cosa es esa percepción de quién dirige y por tanto qué puede hacer ese si gana o no. Entonces, yo creo que mucha gente del PSOE está harta de su líder, del señor Pedro Sánchez, y por tanto, como bien Pepe ha apuntado, no sería nada descabellado que, aunque sea por decir, llevo 35, 40 años votando al PSOE y este señor no lo aguanto, voy a votar a otros para que haya una catarsis o una implosión en mi partido y nos refundemos. Claro, pero es que fíjate, dentro del Partido Socialista, la gente valora bastante más a Pedro Sánchez que al resto de líderes. De hecho, Pedro Sánchez es el líder a nivel general más mejor posicionado. Dentro de que sí, pero todos suspenden. Claro, todos suspenden. Pedro Sánchez también suspende. Todo. Es el tuerto en el país de los ciegos. De lo malo, lo menos malo, que tampoco es una gran... Claro. Todos suspenden, Feijóo sube un poquito, Pedro Sánchez está cayendo, pero dentro del PSOE, donde aprueban todos, el Pedro Sánchez es el más votado. Después va Salvador Illa, después Pilar Alegría, después Mario Jesús Montero, que se enfrenta a unas elecciones también dentro de poco, Óscar Puente y Emiliano García Paje. Algo similar pasa en el Partido Popular, porque, aunque no tengo ahora mismo los datos delante, Alberto Núñez Pero si te das cuenta, no Samuel, perdona, pero si te das cuenta, Paje está muy bien valorado por los votantes del Partido Popular y, sin embargo, los votantes del Partido Socialista lo denostan totalmente porque creen que es más del Partido Popular que del Partido Socialista. Como Gallardón en sus tiempos. Efectivamente, igual. Esa es la clave, efectivamente, valoran más a los votantes, es decir, los votantes del PP valoran más a Emiliano García Paje que los del PSOE. Y fijaos, los votantes del PP considerarían a Ayuso mejor candidata, que se sitúa con la verdad que no sé identificar estos datos, un 91,4% que Dios nos coja del PP, la prefieren a ella, después a Juanma Moreno, después al alcalde de Madrid, José Luis Almeida, después a Alberto Núñez Feijóo. Se coloca el cuarto detrás de 2 líderes autonómicos y 1 local. ¿Cómo analizáis estos datos? Es que ese es el gran problema que tiene el Partido Popular, que el líder que tiene no engancha, no tiene... Además, tiene lo peor de estar en el Congreso de los Diputados, que es que se tiene que enfrentar todas las semanas a Pedro Sánchez, y si Pedro Sánchez tiene una virtud, es que es un gran parlamentario. O al menos los que tiene enfrente son muy malos y él parece el mejor de todos. Con lo cual, cada día que se enfrenta y cada vez que tiene una réplica del presidente del gobierno,
pues los votantes del Partido Popular dicen, este hombre lo deja siempre arrollado, Pedro Sánchez. Este hombre no es el que nosotros queremos, no es un gran líder, no es el Aznar de márchese, señor González, no es ni siquiera el Mariano Rajoy, que tampoco es que fuese un gran parlamentario, pero por lo menos tenía sus chascarrillos. Todos nos acordamos de si quieres trigo o no, si quieres un tractor, Aitor. Si quieres grano, Aitor, te dejaré mi tractor. Exactamente, eso era, ¿no? Es decir, tiene esa frase de Feijóo. Lo único que tenemos ahora mismo es el chascarrillo de anatomía de... Quería decir anatomía de un desastre y le salió Anotop. Una de tantas que tiene Feijóo, ¿no? Sí, yo creo que, a ver, más que falta de confianza de los votantes del PP en Alberto Núñez Feijóo, yo creo que es, o que en todo caso sería falta de entusiasmo, digamos, pero por todo, o sea, desde la apariencia física, que no digo que sea feo, pero digo que es un tío recto, no sé cuántos, que no se da, digamos, o sea, que marca distancias, hasta el relato, hasta el tono de voz y demás. Creo que ese es el entusiasmo. Luego, esa dialéctica no tiene nada que ver, hablo de dialéctica, no ya de los argumentos políticos, con el tono que usa Isabel Díaz Ayuso o incluso José Luis Martínez Almeida, que además tiene el punto a favor de que es alcalde y siempre uno que está a pie con sus vecinos siempre tiende a estar mejor valorado. Pero claro, Almeida, bueno, es un hombre cachondo, a la gente mola, aunque sea del PSOE o de Podemos, cuando, digamos, intenta chutar y se pega pues un guarrazo, con perdón de la expresión. Entonces, eso dice, oye, pues mira, pues le votaría. Este hombre me cae bien. No, y lo que dice Carlos, ¿no? Que te caiga bien y otro es que acudas a votarle. Claro. Pero lo que decía Carlos, el discurso firme, agresivo que tiene Isabel Díaz Ayuso ha hecho que se coman los votantes del Vox y que prefieran a una lideresa como Isabel Díaz Ayuso que gobierna con mayoría absoluta, porque ese discurso, en parte comprado a Vox, pues hace que el votante del Partido Popular diga: esta es mi lideresa, esta es la que me tiene a mí que presidir una comunidad autónoma. Y Alberto Núñez Feijóo, como se queda en agua de borrajas, como se queda siempre en medias tintas, pues al final el votante, como dice Carlos, no está entusiasmado. Vota porque más vale votar al Partido Popular que todo lo que tengo al lado, ¿no? Pero se queda cortito. Pero hubo gente hasta que votó a Pablo Casado. Imagínate cómo están las cosas. Ya te digo. Vamos a cambiar de tema. Nos vamos a algo que no está recogido en estas encuestas, pero que de alguna manera sí no está recogido porque es algo más o menos permanente, que es la mala relación actualmente que tiene el Partido Socialista o algunos dirigentes del Partido Socialista con las mujeres. Recordemos aquella frase del propio José Luis Ábalos de feministas porque socialistas, ¿no? Pues ya saben que en las últimas semanas hemos conocido que en el PSOE se ha paralizado la investigación de su comité antiacoso ante el que fuese jefe de gabinete de la Moncloa, Paco Salazar, que se le ha investigado, se le ha frenado su investigación, al menos eso es lo que apuntan las noticias periodísticas, y se podría sobreentender que para que dejara de hacerle daño al Partido Socialista. También tenemos que en el municipio malagueño de Torremolinos ha explotado otra polémica del que fuera su portavoz local, Antonio Navarro, también denunciado por acoso por algunas personas del partido. Por cierto, aquí hago un incisillo. Tenemos una entrevista con el líder del PSOE en Málaga de la semana pasada, donde le preguntamos por todo esto. Lo tenéis ahí en el canal para consultar esa entrevista con José Aguilar. Y en las últimas horas, 6 mujeres han denunciado a José Tomé Roca, el que fuera, porque no sé si ha dimitido ya. La verdad es que me he quedado anticuado. Como diputación, de la Diputación, como alcalde. Ha dimitido, gracias Carlos, pues la Diputación de Lugo, José Tomé, pero sigue siendo alcalde de Monforte de Lemos, dirigente del Partido Socialista, también acusado por 6 mujeres. Enseguida le doy la palabra a mis tertulianos con este sentido, pero es que nos visita alguien en la Diana, que es una diputada de Vox en el Congreso, Patricia Ruedo. Vamos a ir con su entrevista y luego volvemos a la tertulia. Y como decía, recibimos en este punto la visita de la diputada de Vox en el Congreso de los Diputados malagueña, además como yo, Patricia Rueda. Bienvenida a la Diana. Gracias, buenas tardes.
Veníamos de abrir un melón gordo, que es el de la relación del Partido Socialista con las mujeres, pero eso lo vamos a aparcar durante un momento. Luego lo retomamos en la tertulia y si da tiempo te lo pregunto a ti, se lo pregunto a usted. Pero antes, justo antes de grabar esta entrevista, ha salido una noticia de ultimísima hora, y es que Leire Díez, la fontanera de Ferraz, ha sido detenida por la investigación, o después de la investigación que se le ha abierto, por ofrecer, digamos, beneficios a personas que pudiesen atacar a la UCO y a fiscales que hacían daño al gobierno. En ese marco se le ha detenido además por una contratación que hizo el SEPI, una sociedad del Estado que se encarga de hacer inversiones en empresas y también, digamos, de intentar salvar a aquellas empresas que están en situación más de crisis, y además la detiene por presuntas irregularidades porque el SEPI invirtió en su empresa y al parecer de forma irregular. Señora Rueda, ¿cómo lo vende este Vox, dado que no ha tenido mucho tiempo para debatirlo en la interna de su partido? Un caso más de esta mafia socialista. Tristemente no hay día que nos levantemos o día que avance en el que no sepamos de una detención o de un caso más escandaloso de corrupción. Nosotros llevamos ya años denunciando a esta mafia socialista y esta señora no deja de ser más que un eslabón de un partido socialista liderado por un Sánchez que se esconde y que tiene como guarida la Moncloa, que intenta colonizar las instituciones. Hablamos del Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas, pensando que se va a blindar, y desde aquí el apoyo a esa independencia del Poder Judicial, esa necesidad que Vox siempre defiende de la despolitización de la justicia, porque es esencial para garantizar el Estado de Derecho y la igualdad de todos los españoles. No puede ser que la corrupción económica, moral y política esté tan en las estructuras de los partidos políticos, en este caso dentro de lo que es el Partido Socialista. Parece ser que la banda del Peugeot se queda cortita, porque hoy conocemos esta pieza más en un caso de corrupción, irregularidades, contrataciones ilícitas, y es tremendamente decepcionante para los españoles de bien. Como le adelantaba, veníamos de hablar en la tertulia de esa relación de algunos dirigentes del Partido Socialista con el género femenino, ¿no? Que venimos de muchas noticias que indican a un machismo más que presente en el Partido Socialista, de ese partido que es feminista porque es socialista. Recordemos esa frase del propio José Luis Ábalos. Además de todos los que conocemos de Ábalos y de su consumo de la prostitución, tenemos que en las últimas horas se ha conocido que la investigación interna del Partido Socialista, Paco Salazar, se ha bloqueado. Se presupone que por orden de Ferrazas, aunque eso no se sabe tal cual, y hemos conocido que un malagueño, una persona del municipio de Torremolinos, Antonio Navarro, que fue dirigente del Partido Socialista en ese municipio, también está investigado, también está acusado, mejor dicho, por un presunto acoso sexual, pero también hemos conocido hoy mismo, ayer para la gente que nos esté viendo, bueno, ya no, el pasado miércoles, para la gente que nos está viendo en viernes, que José Tomé, el presidente de la Diputación de Lugo, alcalde de un municipio de esa provincia y también dirigente socialista, también ha sido acusado por hasta 6 mujeres de ser un agresor sexual. Señora Rueda, ¿qué opina de estas actitudes en el seno del Partido Socialista? Agresores sexuales y quienes han tenido acceso a esos audios y a esa información es realmente asqueroso. Y es cierto, ¿no? Tú hacías mención a ello, a ese Ábalos que decía, soy feminista porque soy socialista. Y estamos viendo un socialismo que desprecia y detesta a las mujeres. Es un socialismo que contrata a las prostitutas por catálogo, que le ponen pisitos a las prostitutas. Es un socialismo que saca a los violadores a la cárcel. Es un socialismo que con su efecto llamada está inundando nuestros barrios de una inmigración ilegal que detesta a las mujeres, y ha crecido lamentablemente un 270% los casos de violaciones, con un tipo también de agresión sexual, de una violencia importada, las violaciones en grupo o manada, y es ese socialismo de pancarta que dice ser feminista, pero que vemos en su conducta conductas reprochables. El caso Salazar, de acoso sexual, como el de
el presidente de la Diputación de Lugo, también socialista, no deja de ser una muestra más de un partido socialista que hace uso político en muchas ocasiones del dolor de las mujeres y que es un peligro para las propias mujeres. En la sesión de control del miércoles, Sánchez, de hecho, cuando salió el caso Salazar, el caso de agresión sexual, decía que es que el acoso laboral es algo estructural en la sociedad. O sea, no puede tener menos vergüenza un Sánchez, que es el líder de esta manada de agresores sexuales y, por supuesto, nuestra condena. Y, por cierto, hay que recordar un caso, el caso de los ERES, donde se gastaban también los socialistas el dinero de los parados en prostitutas y cocaína. Es por eso que hace falta, y desde Vox no solo denunciamos este feminismo falso de pancarta, no solo señalamos a este gobierno que es un peligro para las mujeres, sino que reclamamos el endurecimiento del Código Penal para que se pudran en la cárcel violadores y acosadores sexuales. Y, por supuesto, nuestro apoyo a todas las mujeres que sufren este tipo de violencia. Señora Rueda, como imagino que habrá visto y nuestros oyentes ya lo saben porque llevamos bastante rato ya en este programa hablando del tema, han salido varias encuestas a inicios de esta semana, 3 concretamente, de diarios distintos. Me voy a centrar en la del País, aunque las 3 dan resultados en los que tiene que ver con su formación muy similares, muy positivos. Me voy a centrar en la del País porque la tengo más trabajada y porque es el diario que da los datos más en bruto, ¿vale? Y que por eso los hemos podido trabajar mejor. Hoy su formación conseguiría el 17,4% de intención de voto. Está muy cerca de su máximo histórico, que creo que está en cuestión de unos 19. Superaría los 50 diputados, donde podría llegar a alcanzar el mejor resultado que tuvo su formación en su primer año, en las primeras elecciones, si no recuerdo mal. Son la formación que más crece en un 3,6% en los que va de año. Crecen 5 puntos desde 2023. Serían los más votados por el 25% de los jóvenes de entre 18 y 24 años. Son el partido que más consigue fidelizar a sus votantes y también son los que más roban a otros partidos en el término positivo de ese verbo. Consiguen incluso votos de la izquierda, incluso el 4% de los votantes del Partido Socialista, y consiguen hacer que quienes no votaron en 2023 les voten a ustedes. ¿Cómo analiza estos resultados de estas encuestas del País? No somos amigos de las encuestas y cuando hacía alusión a que la formación crece, es que crece el hartazgo de los españoles, crece el hartazgo hacia una cesta de la compra que no para de subir, ante una factura de la luz desorbitada, ante los problemas que tienen los jóvenes y no tan jóvenes para encontrar vivienda. Crece ese hastío ante la inseguridad que se padece en los barrios. Crece esa desesperación cuando se atenta contra la propiedad privada y el propio gobierno incluso parece defender la inquiocupación. Crece el que cada día los españoles estén más hartos de ser más pobres, y es que ha subido casi un 40% lo que son alimentos básicos, llámese el consumo de fruta fresca, el consumo de alimentos, el pollo. Dicho esto, es normal que con ese hartazgo, y dado que solo existía hasta hace muy poco lo que es la mafia del Partido Socialista y lo que es la estafa del Partido Popular, que ahora muchos confíen realmente en que Vox es la alternativa. Y hablaba usted de fidelizar. Sí, fidelizamos, porque quien sigue desde el principio la trayectoria de Vox sabe perfectamente que somos honestos con lo que decimos y hacemos. Nos salimos, por ejemplo, con mucha responsabilidad de gobiernos autonómicos cuando le dijimos al Partido Popular que no íbamos a aceptar el reparto de menas, cuando le dijimos con franqueza que no queríamos subvenciones a sindicatos y asociaciones apesebradas que poco hacen por ayudar a nuestros autónomos y a las familias. Y sí, tenemos cada día más voto de la izquierda. Se habla de 300.000 votantes antes del Partido Socialista, ahora que confían en Vox porque realmente nos consolidamos como la alternativa ante la estafa del bipartidismo. Yo creo que cada vez los españoles ven con más hastío incluso esos dimes y diretes. En la sesión de control, por ejemplo, vuelvo a hacer mención a ello, vemos cómo
PSOE, PP se hablan de casos de corrupción cuando ambos están sumidos en casos de corrupción, cuando ambos teatralizan y finalmente terminan votando lo mismo. Votaron la regulación masiva de 500.000 inmigrantes ilegales como votan el 90% de las veces. Lo mismo en Bruselas, que es algo que son políticas que atacan directamente, por ejemplo, al sector primario del que depende tanto España, o ataca directamente a la industria con esa agenda ideológica de la Agenda 2030, donde solo Vox dice no a esas imposiciones ideológicas que nos empobrecen, que nos hacen perder soberanía y que atiende a intereses que no son los nacionales. Entonces, verdad que al final sí encontramos en la calle, y eso lo vemos frecuentemente ahora que estamos en campaña en Extremadura, cada vez que Santiago Abascal pisa una calle, una plaza, el cariño de muchos. Esto nos lleva a una gran responsabilidad, a un gran compromiso y a seguir trabajando en esta línea para que cada día sean más los que confían en Vox como la alternativa para poder cambiar las políticas que son nefastas y que impiden la prosperidad y la seguridad de los españoles. Y en ese robo de 300.000 votantes del Partido Socialista, que es la cifra que pone el diario El Mundo dentro de su encuesta, que también publicaba una esta semana, se achaca a un discurso obrerista de su partido, un discurso que se suma, digamos, a los valores nacionales, a esos valores más tradicionales de su partido, que defiende desde el primer momento, un giro hacia el obrerismo para intentar robarle votos, como decía, a la izquierda, y en el que, otro diputado de Vox, otro diputado malagueño, Carlos Quero, el responsable de Economía en su formación, responsable de vivienda de su formación, parece ser el que está siendo clave en ese giro. No sé si lo ve usted así. Es cierto que ya no es el giro, yo creo que es que cada día llega más nuestro discurso real, gracias a canales como el tuyo, a las redes sociales, cada día llega más nuestro discurso. Es cierto que venimos de una travesía en el desierto, es cierto que hay muchos medios de comunicación que a través de la publicidad institucional, ¿no?, venden el discurso de PP, PSOE, según quien esté gobernando en la nación o en las regiones, o conocidas como autonomía, y ese discurso nuestro no ha llegado. Afortunadamente se habla mucho del voto joven, que sí que tiene acceso a contenido real, a lo que decimos desde las instituciones en las que Vox tiene presencia, y es cierto que tenemos a Carlos Quero en vivienda, a Figaredo en economía, a Pepa como portavoz también del grupo parlamentario Vox en el Congreso, perfiles jóvenes que quizá pueden ser referentes para esos jóvenes. Pero ya no es hablar del obrerismo, es hablar de la familia, es hablar de defender la clase trabajadora, es hablar de defender aquello por lo que lucharon nuestros abuelos y nuestros padres, es hablar de vivienda que tan necesaria es para crear familia y para tener un hogar, es hablar de esos valores esenciales que son los que ha creado nuestra identidad como nación y que, por supuesto, desde Vox no vamos a renunciar. Y es por eso que cada día se suman más. Es cierto que solo Vox ha alzado una bandera, una de tantas, alzó la bandera en contra de la Agenda 2030 y lo que supone de ruina para España, y alzó la bandera contra la zona de bajas emisiones. Y es cierto que somos en eso también implacables. No puede ser que no puedan acceder al centro de las ciudades aquellos que no pueden comprarse un coche nuevo, porque de nuevo vulnera derechos y libertades y porque de nuevo crea españoles de primera y de segunda según donde hayan nacido. Por eso son muchas, ¿no?, las ideas que defendemos sinceramente para todos los españoles que quieren ya un cambio radical en esta política suicida. Sobre el tema de las bajas emisiones no le voy a preguntar, pero para la gente que lo esté escuchando y diga, mira qué buena idea, hace poco llevaron usted misma al Congreso de los Diputados una moción, una medida sobre ese tema, porque en Málaga se ha instaurado una nueva regulación al respecto y por eso ustedes los han llevado al Congreso de los Diputados. Pero les quiero preguntar por otra cosa, cambiando bastante de tema, y es que la Comisión Mixta del Congreso y del Senado, una de ellas, ha aprobado con el voto favorable de todas las formaciones, menos de la suya,
pedir al Tribunal de Cuentas que investigue la financiación de la Fundación Disenso, la fundación de Vox que preside Santiago Abascal. Esto viene después de que algunas personas de su partido, algunos exdirigentes de Vox en Baleares, acusaran a la formación de desviar fondos hacia esta fundación y a Abascal de querer lucrarse. No sé qué cree usted que va a resultar de la investigación del Tribunal de Cuentas. No sé si emulando a los socialistas usted pondría la mano en el fuego por la honradez de Santiago Abascal. Nosotros estamos constantemente defendiéndonos de ataques de demonización, y es cierto que hay que recordar que hace poco el Tribunal Supremo reconoció que frente al ataque que decía o hablaba de financiación irregular de Vox, el Tribunal Supremo, por parte del Tribunal de Cuentas, por cierto, Tribunal de Cuentas en el que tiene la mano metida tanto Partido Socialista como Popular, porque al final fue un reparto más, pues el Tribunal de Cuentas venía a decirnos de una financiación irregular por donativos en las mesas informativas, y lo ha tumbado el Tribunal Supremo. En relación a la Fundación Disenso, todas las organizaciones políticas o todas las formaciones políticas tienen una fundación. En nuestro caso, la Fundación Disenso es cierto que está trabajando por la libertad y por la defensa, ¿no?, de soberanía en aquellas naciones que creemos que debe ser la libertad, ¿no?, la bandera que se alce. Se está haciendo muy buen trabajo precisamente en el otro lado del charco, donde somos un referente. Hace poco la Fundación Disenso publicó un informe en el que se hablaba del tema de la inmigración ilegal, donde bajo el mantra de los inmigrantes ilegales vienen a pagar la pensión, en este informe se habla precisamente de que esto no es más que una excusa, porque ciertamente somos los españoles los que venimos a pagarle a esos inmigrantes ilegales la pensión. Dicho esto, vamos a ver, ¿no?, en qué termina toda esta historia, que considero sinceramente que es un ataque más a nuestra formación. Es cuestión de tiempo. Ahí queda dicho, no ha acabado diciendo lo de la mano en el fuego, pero no sé si lo haría. Que no hay que poner, es que sinceramente no voy a entrar en el debate de lo que no considero. Se está haciendo muy buen trabajo. Es cierto que Santiago Abascal es el presidente de la Fundación Disenso. Está muy reconocido a nivel internacional. Ya no solo hablamos también de su presencia en foros internacionales y las grandes alianzas que tenemos en Europa y en el otro lado del continente. Y, por supuesto, no, yo creo que no merece ningún tipo de ataque en este sentido. No vamos a quedar con esa idea, nosotros vamos a seguir con la tertulia. Para quien esté viendo esta entrevista por separado, que sepa que hay una tertulia donde también está esta entrevista del programa, porque somos un programa de tertulia que se puede ir a bichear el resto del canal, le invitamos a ello. Patricia Rueda, gracias por venir a la Diana, y como le estamos diciendo a todo el mundo en diciembre, porque nos ha entrado el espíritu navideño, pues feliz Navidad, que se lo estamos diciendo a todo el mundo. Feliz Navidad, y que la vivan en familia y en paz. Igualmente, gracias por venir a la Diana. Gracias. Y después de esta entrevista con la diputada de Vox, vamos ya al tema, y estaba antes avanzando, ¿no?, que íbamos a hablar del Partido Socialista, de algunos dirigentes del Partido Socialista, el ya expresidente de la Diputación de Lugo, en las últimas horas acusado por estas 6 mujeres por acoso sexual, los feministas porque socialistas, que después tenían a mujeres contratadas de prostitución, también las tenían enchufadas en algunos cargos públicos. ¿Cómo veis esta situación? Porque además las últimas encuestas, y aún sin haberse conocido estas últimas cosas que he comentado, ya estaban diciendo que el Partido Socialista pierde en voto femenino. ¿Cómo lo veis? Porque esto es una de las cosas que más daño le hace al Partido Socialista. Pepe. Es que más que nada, es que cuando tú te vas dando golpes de pecho y vas regalando carnet de feminismo y luego resulta que tienes casos de abuso, de agresión, de acoso, mensajes que tú cuando los ves te dan hasta vergüenza de lo babosos que pueden ser algunos dirigentes del Partido Socialista. En el caso de Torremolinos hemos visto esos mensajes, ¿no? Tú no puedes tener esos casos y meterlos en un cajón, porque si no denuncia en Torremolinos la mujer en la fiscalía y un medio de comunicación lo publica, aquí no pasa nada. Lo mismo pasaba con el caso de Salazar, en donde lo han tenido tapado. Que, de verdad, ¿cómo se puede hacer eso? Y luego decir con la voz alta y dándonos
mirándonos por encima del hombro como yo soy feminista porque soy del Partido Socialista. No, mire usted es como en todas las cosas, no digo ya partidos políticos, como en cualquier organización en donde hay un caso de esto, es alguien que está siempre en el poder, siempre alguien en la dirección y lo tapamos. No, mire usted, esto nada más que ustedes lo saben, lo denuncian y se le saca del partido y se pide perdón, sobre todo. ¿Cómo no van a estar las mujeres del Partido Socialista diciendo ahora mismo decepcionadas que no votan al partido porque el partido lo que hace es tapar estos casos de acoso a mujeres? Dios mío de mi vida, es que para denunciar no solo a los que están, sino a los que se han puesto a tapar todos estos casos. Sí, yo reto a alguien a que diga si de la A a la Z de todo lo que ha dicho Pepe no es sentido común. Sentido común. Pero ¿cómo se atreve el partido nauseabundo obrero español a autoproclamarse feminista y a enarbolar la bandera de la defensa de las mujeres? Que han frenado las denuncias. ¿Alguien nos puede decir por qué Pilar Bernabé, que es la número 4 del PSOE, delegada del gobierno en la Comunidad Valenciana y secretaria de Igualdad del PSOE, ha frenado eso? No, pero además es que es tremendo. Dicen que las denuncias desaparecieron por un fallo informático. Nadie me ha dicho por ahora a qué se debió ese fallo, porque eso fue en junio. Y de repente, cuando el diario.es saca esas denuncias, de repente el fallo informático por ensalmo se resuelve y vuelven esas denuncias, pero no van a la fiscalía. Y dice, tienen que esperar. Oye, si la número 4 del partido ha frenado, junto con la número 3, Rebeca Torró, vaya papelón del socialismo valenciano, si la número 3 y la número 4 han frenado esas denuncias y también se acusa, no por mi parte, sino por las propias federaciones del PSOE, a la número 2, que se llama María Jesús Montero, alguien tendría que haber dado la orden, porque el Partido Socialista es un partido cesarista y dudo mucho que la señora Montero haga un movimiento de tal calado sin recibir una orden. Y esa orden solo puede provenir del número 1. Es mi hipótesis. Pero ¿cómo tienen la poca vergüenza de tener, por ahora son ya más de 10, ¿no? Si juntamos al azar, Lugo, Torremolinos y tal, de saber que hay compañeras de las que tantos luego se les llena la boca mentándolas, que hay compañeras a las que le han acosado, a las que le han dicho, bueno, me voy a callar, pero algo de mañana vente así, o si quieres un puesto, ya sabes lo que tienes que hacer, y demás, por decirlo finamente. Y que se hayan callado como puertas y que encima digan que es un fallo informático. Mirad, se puede mentir a todos alguna vez, a muchos siempre, pero a todos siempre no. O sea, y lo peor, si yo estoy indignado, si Pepe está indignado, ¿cómo no estarán de indignadas esas militantes, esas votantes, esas trabajadoras del PSOE que han denunciado o aquellas que dicen, ¿y si a mí me dicen esto ahora mañana? ¿Qué? O sea, es una auténtica sinvergonzonería. Claro, porque es que y el presidente del gobierno dice que es normal. Pero voy a más, perdona. Perdona, el presidente del gobierno... Sí. Una cosa, y además creo que estoy de acuerdo con lo que vas a decir. Pero es que además, después de saber todas las noticias, no la última de que se ha paralizado, pero sí que había unas denuncias de acoso en el canal interno, la portavoza del gobierno, Pilar Alegría, se va y se reúne con Paco Salazar. Que vamos a... Pero no solo eso, es que encima Pedro Sánchez lo que hizo en el Congreso de los Diputados es la técnica del ventilador. En vez de me doy golpes en el pecho y ahora digo, no, pero es que esto, mira el caso en Algeciras, mira el caso de Estepona, supuestos casos, porque todavía no sabemos, aunque es verdad que el alcalde de Algeciras ha dimitido de sus cargos, no de la alcaldía, pero sí de otros cargos. Pero lo que quiero decir, ¿esa es tu defensa?
poner el ventilador porque en otros partidos también hay. Claro, hombre, en un partido que tiene más de 100.000 afiliados, pues puede haber algún caso. Pero mírate en el tuyo y mira lo que has hecho, que si no es por los medios de comunicación, si no es por la prensa que publica esos casos estarían todavía tapados y esos dirigentes estarían todavía en sus cargos en el Partido Socialista. Exactamente. Chicos, si queréis, vamos a cambiar de tema porque ayer, cuando todavía estaba ya preparada la tertulia, ya os había pasado temas, conocimos que la llamada fontanera de Ferraz, Leire Díez, había sido detenida por presuntas irregularidades en contrataciones públicas de una empresa en la que trabajaba, una empresa que dirigía del SEPI, de la Sociedad Española de Propiedad Industrial, que es la que se encarga de hacer inversión del Estado. ¿Cómo leéis esta detención? Que no es una condena, no se puede igualar a una condena, pero ¿cómo la leéis, Carlos? Bueno, otra trama más. O sea, la gente tiene que saber que no se le detiene por lo que ya se sabe, sino que es otra trama más. Y a mí lo que me preocupa no es que esta señora, que para mí, y con todos mis respetos, actuó y es la tonta útil de la cloaca, no voy a decir de quién, de la cloaca, esté acusada de cohecho, malversación, bueno, malversación ya no puede, pero de cohecho, tráfico de influencias y tal. A mí lo que me importa y me preocupa mucho es el tema del expresidente de la SEPI, que es la empresa que paga o sea, es el mayor inversor, es el que se encarga de los mega rescates, es el megapagador del Estado. Y que si unimos eso con todo lo que ya sabemos de la propia Leire Díez en el caso Cerdán, de EUNSA, de Hacienda, de Coldo y tal, es que es un no parar. Lo hablamos antes fuera pues, de micro o de vídeo. Es que no da tiempo ni siquiera para criticar al PP, aunque lo hemos hecho, o sea, que tenemos mérito aquí. Pero es que cuando no es una cosa, es la otra. Cuando no son prostitutas, son mascarillas. Cuando no son comisiones. Cuando no es Arienda que se enrolla que te cagas. Cuando no es Leire. Cuando no es Salazar. Por amor de Dios. Si esto, más unido a lo que hemos comentado de las encuestas, no da para que el señor presidente del gobierno, Pedro Sánchez Pérez Castejón, disuelva las Cortes y nos dé la palabra a los españoles, apaga... que no paga, son otros y vámonos. Aquí hasta que Esquerra Republicana, Bildu, todos los partidos que apoyan al gobierno, dejen al gobierno solo en la votación, hasta que no pierda esos apoyos, seguirá Pedro Sánchez en el gobierno, pese a todos los casos de corrupción. Y no nos olvidemos, Leire Díaz es un peón, la tonta útil, como dice Carlos. Aquí es Vicente Fernández, el presidente de la SEPI, puesto por María Jesús Montero, el que tiene el gran hacedor de todo este entramado de las cañerías de la corrupción del Partido Socialista que se unen con Santos Cerdán. Es decir, es que ya está tocando Vicente Fernández, presidente de la SEPI, toca por un lado María Jesús Montero, por otro lado Cerdán. Es la cúpula del Partido Socialista. Entonces, y por otro, los rescates de Europa, claro. Y de Plus Ultra. Es que si vamos viendo los componentes de cada pieza, es que no podemos ni jugar ni al quién es quién. Es que necesitamos. Pero es que el importante, que a mí me hace mucho... Carlos, me hace mucha gracia que los titulares son Leire y el presidente de la SEPI. No. Vicente Fernández, el presidente de la SEPI y la tonta útil de Leire. Correcto. Que el gordo aquí es el presidente de la SEPI. Lo mollar de este caso, otro caso más de corrupción política, es que es el presidente de la SEPI, puesto por María Jesús Montero. Es que de verdad, si yo soy Alberto Núñez Feijóo, yo ya no pido elecciones. Yo ya me quedo quieto, como hace Santiago Abascal. ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo gana voto el Vox? Calladito, porque dice, oye, se están hundiendo ellos solitos y yo voy generando aquí un saco de votos. Pues ya está. Pues yo soy Feijóo y digo, un caso, otro caso. ¿A qué espera usted, señor Sánchez? Es que vamos
Vamos a cambiar de tema. Esta semana ha sido, ya porque para la gente es... Bueno, no, hoy vamos a publicar el jueves, que es el mismo día que grabamos. Pero durante esta semana está siendo el último pleno del Congreso de los Diputados antes de las vacaciones. Ha habido o hay una Vacaciones hasta votación. febrero. Vacaciones Claro. hasta febrero, que eso es otra, ¿eh? Que Que nosotros los volvemos políticos en enero. viven de escándalo. Y nosotros vamos y volvemos en enero. Teníamos que volver en febrero. Sí, sí. No ha habido votación presupuestaria, aunque sí de la senda de déficit que se prevé que caiga. Por tanto, pese a que llevan meses y meses y meses el mismo Pedro Sánchez jurándonos y perjurándonos que va a haber presentación de presupuestos, que María Jesús Montero lo estaba trabajando, no hay presentación de presupuestos antes de que acabe el año y seguimos con lo que se aprobaron en 2023 con otras cortes. Pero yo sacaba esto para contraponerlo con otra cosa que sí que ha pasado en el Congreso, además en una comisión mixta del Congreso y del Senado, y es que una comisión mixta de ambas cortes ha pedido al Tribunal de Cuentas auditar la financiación de la fundación de Vox. No sé cómo veis esa noticia, no sé si estáis al tanto. A empezar, porque Bueno, yo creo que más, Carlos, porque además parece que estaban recaudando fondos para la DANA y que los fondos eran para ellos. Tenemos ahí, como todos los partidos, hasta los partidos nuevos tienen corrupción. Es que es sí, lo es peor, cierto, vamos. Es que ahora mismo vos está hablando de la Fundación Dicenso y de sus juventudes, que es lo de la DANA. Es que tenemos los dos casos. Si Carlos estás al día. Sí, además, creo que los propios dirigentes de Vox usaron estas juventudes, ¿no? Que vinieron, que está muy bien, que vengan, pero ya que vengan, cuando hay un desastre y que presuntamente puedan choricear, creo que ya es abusar. Entonces, Vox usó esto como para ensalzar un relato que ahora se ha visto, vamos a decir, supuesta y moderadamente falso. Yo creo que al final los que dan lecciones, unos de feminismo, otros de esto, otros de lo otro, otro de aquello, el hijo y el botijo, creo que podrían estarse más calladitos, hacer un trabajo por todos los españoles de esos que, insisto, se llenan luego la boca y hacer transparencia. Si es que hacer las cosas bien es mucho más sencillo y más productivo que hacerlas mal, pero es que como en este país hay más tontos que ventanas, y mira que hay ventanas, pues hay algunos que se encargan o que se empeñan en hacerlas mal. Che, vamos a hacerlas bien, ¿no? Empezando por los populistas y siguiendo por sus acólitos. Decía antes la... Es que hay tanto profesional de la política. Decía antes la diputada de Vox, cuando le hemos entrevistado, que todo esto es una persecución de los que están en contra de Vox. Ya, que todo siempre igual. Nulos, todo persecución. Sí, al final, pero es que al final los partidos nuevos son como los viejos. Siempre tienen el mismo argumentario, ¿no? Siempre es negarlo. En lugar de decir, lo vamos a investigar. Vamos a ver si efectivamente esto que se está publicando en los medios de comunicación es así. Vamos a ver si esos audios que estamos escuchando son reales y no son una manipulación. Es que, además, en varios casos, cuando tienen las escuchas telefónicas o tienen las grabaciones de los mensajes de WhatsApp, que son muy torpes, porque es que al final son muy torpes, porque dejan el reguero y el rastro por todos los sitios, pues la verdad es que la respuesta de los partidos es, de los nuevos, la misma que de los viejos. Negarlo y luego, cuando al final todo se descubre y se certifica que realmente hay ese posible caso de corrupción, pues entonces decimos, no, este señor del que usted me habla ya no está dentro del partido, esto es de antes, ¿no? Mire usted, si han venido y lo que han hecho ha sido recaudar dinero para causa benéfica y la causa benéfica es para mi bolsillo, pues eso es un robo a mano armada y sobre todo jugar con los sentimientos de las personas que creen que están haciendo una labor solidaria y lo que están haciendo es llenarle los bolsillos a dirigentes de Vox. Pero ¿cómo les sentará a la derechita valiente usar los mismos argumentos que el señor Pedro Sánchez y que antaño el Partido Popular? Cacería, persecución, no sé qué. Venga, por amor de Dios. Investíguelo, tomen las riendas de su partido, porque si no, eso es un descontrol. Investíguelo y si tiene bemoles y si tiene verdad, vaya a la fiscalía. Caiga quien caiga, ¿no? No es una expresión que todo el mundo dice ahora, ¿no? Con la corrupción y demás. Pues caiga quien caiga. Si tiene que caer el señor Abascal, que se caiga. Primero que se caiga del caballo y vea la luz. Y luego ya, que si tiene que caer, que caiga.
Chicos, nos vamos hasta aquí la tertulia de hoy. Si nada falla, mañana tenemos un nuevo programa que es en el marco de la Dianeco, la sección que antes se llamaba Mesa Verde, que la recuperamos justo para finalizar el año. Pero en este caso no tenemos tertulia con activistas, sino una entrevista con un experto en cambio climático, si nada falla, y efectivamente mañana la acabamos pudiendo grabar. Pase lo que pase, yo nos voy a despedir con un feliz Navidad, como estoy haciendo con todo el mundo, porque la semana que viene vamos a tener un especial donde ahí sí que nos vamos a desear todos la feliz Navidad, vamos a venir todos con el gorrito y todos con el atrezo y todo, porque vamos a despedir el año con un especial de Navidad en la Diana con Carlos Latorre y con Pepe Palacio, que son dos de las personas que más han venido al programa y que queremos despedirlos con ellos y con algunos otros amigos y colaboradores. Así que gracias por venir a la Diana. Feliz Navidad. Y nos vemos la semana que viene. Se nos ha hecho hasta corta, Samuel, oye, y la tertulia, para que tú veas. Sí. Nos vemos la semanita que viene con más tertulia. Además, es un programa político sin política. Vamos a ver cómo sale eso. Nos vemos la semana que viene. Feliz semana. Feliz semana. Chao, chao. La Diana es un videopodcast autoproducido y presentado por Samuel Saborido. Puedes vernos y escucharnos en YouTube, Spotify e iVoox. Y ahora también leernos en ladianapodcast.com.